Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Estás escuchando La Voz de América, tu voz, con tu servidor Marco Antonio Benítez, transmitiendo en vivo desde el condado de Ventura para el resto del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste? Oye, tenemos muchas cosas que hablar y un poquito tarde por haber entrado al aire, una disculpa. Una de las razones es que cuando tú vienes al estudio y ya tienes preparado lo que vas a hablar, pero observa las noticias que hay cosas más importantes de los temas que vas a tocar, pues tienes que hacer como dicen los Marines, we improvise. Esa es la mejor manera de poderte dar la mejor noticia que pueda haber y poder dialogar y discutir de lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Ok? Para empezar, quiero darle las gracias a los radioescuchas de Spreaker, no a todo el mundo, pero especialmente a ellos que están inscritos. No tienes que pagar un penny, es gratis. Te puedes ir a www.spreaker, es Spreaker, Spreaker. No speaker, Spreaker.com. Y pones / la barrita acostada hacia la derecha, La Voz de América. Te he pedido desde hace 2 meses, más o menos, que iHeartRadio te pide 100 radioescuchas, o sea, aquí le ponen seguidores, para que podamos mandar la solicitud y ellos nos puedan... grabamos un programa, se lo mandamos, ellos lo estudian y si no usamos nada que sea copywriter, entonces permiten que nosotros empezamos a transmitir en ese grupo, iHeartRadio. Ellos piden 100, yo te he pedido a ti 1000. Hasta el momento tenemos 867, ya vamos acercándonos. Pero también te pido ahora que participes. Alguien, hablando con amistades que escuchan el programa, dice, Marco, no queremos hablar porque son radioescuchas que vienen de que me han seguido desde el 2003. Y dicen ellos, porque queremos ver si la juventud, si el resto de las personas participan. Y les digo la razón, ¿no? ¿Y por qué no lo hacen ustedes? Muy sencillo, dice. Y me pusieron a pensar, nosotros los latinos estamos atrasados casi 50 años en tecnología. Muchos padres dicen, no, mira mi hijo, porque ven que usan el mensaje de texto. Para eso son buenos ellos, para mandar mensajes de texto, estar en Facebook, que un día vamos a hablar sobre Facebook, los pros y los contras. Y en lo que se refiere a la mayoría de latinos, como jóvenes como nosotros, no pueden entrar a la tecnología. O cómo usan WhatsApp para hablar o Skype. Yo te doy el número aquí del estudio, ¿no? 805-262-7002. Pero si no puedes, está Skype. Y Skype es La Voz de América, todo junto. Y puedes mandar la invitación.
ya sea para invitarme, nos hacemos amigos, parte como radio escucha, y de ahí puedes llamarnos y dar tus opiniones. Claro, sin faltarle al respeto a nadie, sin insultar a nadie, sin atacar a nadie. Voy a cuestionar tu punto de vista y si no lo puedes defender, eso quiere decir que ni tú mismo te la crees. De eso se trata la radio, de ser una unidad, aprender más, adquirir más conocimiento, ser autónomos, autodidactas. Tú puedes tener más conocimientos que uno que haya obtenido una maestría en una universidad, pero todo depende de ti. Y gracias a ustedes, porque puede ser realidad. Queremos que este programa sea uno de los número 1 a nivel mundial en lo que se refiere a radio hablada en español sin censura. Para que tú puedas tener la libertad de expresarte. Y especialmente va para los jóvenes sin voz. Y quiero darle las gracias a los últimos que se han integrado. Dalia Tun. Alguien puso aquí ochenteros Río Bamba. Akira Lowe, Erika Giuliana, Erika Bustamante, Jesús Monje Mata, Rubén Baena, Alexander López, Noelia Magaña, Andy Sotelo, Rafael García, Samuel Guillín, este tiene música y videos Casabe, Germán Lacas Hate, Teili M46, Flor Muñoz, Lenny Champagne. Y no crean que también los que ingresaron primero, ¿ok? Los primeritos también les damos las gracias porque pensaron, vamos a hacer algo. Este es un programa que va a hacer la diferencia de todos los programas. No existen programas de radio hablada en español que te permita expresarse, especialmente en Estados Unidos. No existen. O búsquenlos. Aquí tengo la información de los países, top countries que escuchan el programa. Estados Unidos, le sigue Italia, México, España, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina. En las ciudades, Newbury Park, estaba en último, ya subió. Los Ángeles, Menlo Park, Azusa, Santa Paula, Wesley Village, Camarillo, Dallas, Texas, Santa Bárbara, Granada Hill, se están agregando, pero corran la voz, señores. Conocimiento es poder. Y cuando uno se prepara intelectualmente y adquiere más conocimientos, sabes cómo te vas a enfrentar a la vida. Tenemos que dejarle un futuro a la juventud, señores. No les podemos dejar todos los problemas que el mundo tiene en este momento. Porque eso no los creamos nosotros. No los crearon ellos, perdón. Fuimos nosotros. No podemos permitir dejarles un mundo de guerras y destrucción, de hambre. ¿Cómo es posible que este planeta Tierra, con todos los recursos que él tiene, nos los ha dado gratis? Pero hay un grupo pequeño que para que tú puedas recibir el sol tienes que pagar. Para que puedas respirar el aire, tienes que pagar también. Que hay un país en el mundo que para morirte, antes de morirte, tienes que pagar taxes. Si no, no te puedes morir. Y es Estados Unidos. Hasta para morir tienes que pagar impuestos. Para ir al baño tienes que pagar impuestos. Para todo. ¿Cómo es posible que en el país, que en este planeta que está tan rico de recursos, tengamos que pagar y que haya gente en el planeta que vive con menos de $2 al día? Cuando la familia Walmart no le alcanzaría 300 años para acabarse la fortuna que tiene y todavía quieren más. Que la tierra tiene tantos recursos para darle por los próximos 5,000 años al planeta, a toda la población, que vivan en la riqueza, no en la pobreza. Pero hay uno que nos viene idiotizando por más de 2,000 años.
y nosotros caemos en el juego. Este programa, señores, es para despertar la conciencia, para que despertemos, para que no ocurra lo de este joven de 31 años. Sube un video al aire a Facebook y una hora más tarde está muerto por criticar a un gobierno y a gobernadores. ¿Y qué hace el pueblo? Nada. Siempre he dicho que un pueblo cuando dice ya basta, ni el mejor ejército del mundo lo puede detener. Tendrían que masacrarlos a todos. Que eso es imposible. Bueno, puede ser posible, ¿no? Si al gobierno y al ejército le vale un pedo, le vale madre. Pero en la vida real, ya es tiempo que podamos hacer cambios y decir ya basta. Iba a tocar otros temas. Por ejemplo, Ecuador. Ecuador, te hablé ayer, debe el Banco Mundial. Ese que Gloria Álvarez defiende, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que no tiene nada que ver, dice, en la pobreza de los países de América Latina y del mundo. Que somos nosotros los responsables. Y que no es papá gobierno el que te tiene que sacar de la pobreza. Pues si fueron las corporaciones que te pusieron ahí, no hay recursos para poder sacar de la pobreza a esa población. Mira Guatemala, 80% indígena. Jamás ha habido un presidente indígena en Guatemala. Y no creo que jamás lo vaya a ver. Ahora tenemos a Jaimito Moreno. Le debo leer que le digan así, mano. Pero déjame ponerte algo de él. Pero antes que nada quiero ver. A ver si lo tengo aquí. Tenía un video de él, pero será otro día que vamos a hablar de él, porque no nos van a ajustar las 2 horas. Vamos a hablar de Jaime Moreno, eventualmente en estos días. Y les voy a explicar por qué. Porque se lo he dicho aquí. Lo que ocurrió en Guatemala fue un golpe de estado suave, que es parte del programa Primavera Latinoamericana. Pero eso será tema de otro costal. A Ecuador, el Banco Mundial le está exigiendo que pague $1,000 millones a Oxy Corporation. Porque nacionalizó esa compañía. Claro, estaba robando. Ahora bien, ¿por qué no le exige el Banco Mundial a Texaco Chevron que le pague a Ecuador $9,500 millones por daños que hizo en el Amazonas? Y a la tribu, creo que es Tarahumaras. Así, el banco le ordena a Chevron, Texaco, que pague $9,500 millones, o sea, 9.5 billones, y Ecuador le va a pagar $1,000 millones a Oxy Corporation. How about that? ¿Qué tal? Y paz, ¿verdad? Y cada quien queda libre. Pero no, porque el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional trabajan para las corporaciones de Estados Unidos. Gloria Álvarez tiene que averiguar cuánto debe Guatemala, cuánto es la deuda que Guatemala tiene, porque tuvo una guerra de 35 años para desviar lo que le hicieron a Jacobo Ambers en el 54, pero eso no lo menciona ella. Pero sí menciona que Nicaragua es comunista, porque es autónomo, no se deja manosear de nadie. Y mira, ha hecho un buen negociazo con China. Ah, pero es comunista. Ok, sigan pensando que son comunistas. No siguen dividiendo. Y hace un excelente trabajo. Divide y vencerás. Cuando se trata de temas de política y religión, a nadie le gusta hablar. Ah, no, Marco, esos temas son muy delicados. Sí, pues esos 2 temas nos tienen
en el piso, con la cabeza en el piso y un pie arriba de ella. Nos tiene manipulados, pisoteados, separados y divididos. ¿Y saben qué es lo más triste de esos dos, de la política y la religión? Que duermen juntos en la misma cama y se ríen de nosotros. Imagínense cuando la pareja llega al final del día y se empiezan a hablar lo que ocurrió en el transcurso del día. Y si hubieron alguna broma, se cuentan chistes. Así hacen los dos, durmiendo en la misma cama, hablando de nosotros, cómo nos dividen y nos separan, tanto en familia como comunidad. Ahora vamos a hablar de la famosa Iglesia Católica. Y vamos a ver por qué te hablo de esto, porque acaba de salir la noticia de lo que ha desembolsado, que esto no es nada comparado con todo el daño que ha hecho. No solamente de idiotizarnos, no solamente de usar ese Dios para masacrar gente en toda la historia. Bueno, vamos a hablar de los católicos de 2000 años para acá, cristianismo. Pero vamos a hablar ahora en el siglo XXI, siglo XX y XXI, finales del XX, principios del XXI. Hoy por hoy la Iglesia Católica ha desembolsado, escuchen bien, es una miseria, cerca de 4,000 millones de dólares en Estados Unidos. O sea, 4 billones de dólares por demandas de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes. Desde los primeros casos de esta crisis en los años 50, una cifra superior a la que se calculaba hasta la fecha según un nuevo informe. El trabajo que acaba de publicar el National Catholic Reporter, NCR, suena como la National Rifle Association, periódico dirigido a la comunidad católica de Estados Unidos, incrementa en $1,000 millones la cantidad que manejan hasta ahora o manejaban hasta ahora los medios de comunicación. O sea, ¿qué quiere decir? Que los medios de comunicación manejaban $1,000 millones, que eran supuestamente los pagos que habían hecho por demandas de abusos sexuales de sacerdotes a menores. El nuevo informe llegó a la conclusión de que el desembolso exacto acumulado llega a 3,994,000, oh my God. Sería 3.9 billones de dólares. O sea, sería 3,994,797 con $60.10. Tras revisar durante 3 meses más de 7,800 artículos de la propia base de datos de la National Catholic Reporter y de LexisNexis Academic, así como de analizar los informes de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Ese es el resultado, casi 4,000 millones de dólares que ha pagado en demandas de abusos sexuales por sacerdotes la Iglesia Católica de los Estados Unidos. Pero ¿qué hay del resto del mundo? ¿Qué hay de América Latina? Que cuando un sacerdote abusaba de varios, lo que hacían era trasladarlo para otro lugar. Las cifras que ofrece la National Catholic Reporter son ostensiblemente más elevadas que las oficiales, debido a que no hay informe estándar para que la diócesis haga pública su contabilidad. NCR denuncia que de las 197 diócesis inscritas en la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, solo 60 disponen de un informe público de su contabilidad de 2014. Y es precisamente en los años recientes cuando se ha disparado las indemnizaciones y compensaciones económicas de las víctimas,
al desvelarse mayor número de casos. Deberían de sacar la lista de los sacerdotes, quiénes son. Y estos sacerdotes deberían de estar en la cárcel y registrados como pedófilos. Yo creo que los sacerdotes ya deberían de casarse, señores. ¿Cómo un sacerdote me va a hablar a mí de cómo educar a mis hijos si él no tiene hijos? Seamos realistas. Seamos realistas, Señor. ¿Cómo me va a hablar a mí de cómo educar a mis hijos? Ah, Marco, pero él ha estudiado teología como los pastores. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿por qué no estudiamos teología nosotros también? Para estar preparados. Para eso es este tipo de programa. Para estar preparados. Ahora, según el reporte, además, la calidad de estos informes varía drásticamente. Es una tendencia a la ocultación en la que cada vez se detalla menos cuánto dinero se ha gastado y en qué. Jamás se va a saber, señores, en realidad cuánto daño ha hecho la Iglesia Católica a la población. Eso hablando de abusos sexuales, no digamos en todo el dinero que se han llevado. Ah, y pastores, ustedes tampoco se quedan atrás, ¿ok? Si estás pensando, no, mira, ya está atacando a la Iglesia Católica, ahora nosotros no estamos leyendo. No, ustedes también tienen colas que le pisen. Y va a llegar el momento que vamos a hablar de ustedes también. No, mi pastor da la camisa por el pueblo. Bueno, hay que verlo. Un cambio de sistema en la compilación de datos a partir de 2013 impide la comparación directa de los informes anteriores y posteriores a esta fecha, lo que la NCR considera un obstáculo. Por lo que respecta a la prensa, la cobertura de la crisis de abusos sexuales por parte de obispos aún es muy aislada y no representativa según la NCR. ¿Ustedes creen que van a informar quiénes son? Vamos a ver. Vamos a ver algo ahorita. Déjame darte el caso, más o menos los casos de abusos sexuales que han existido en Estados Unidos por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica. Y esto es una estimación, ¿ok? Los casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero de la Iglesia Católica hacen referencia a una serie de condenas, juicios e investigaciones sobre casos y crímenes de abuso sexual infantil cometidos por sacerdotes y miembros del clero católico en contra de menores de edad, que van desde los 3 años e involucran en la mayoría de los casos a niños entre 11 y 14 años de edad. Estos crímenes pueden incluir sexo anal y o penetración oral. Los casos han sido documentados y denunciados ante las autoridades civiles de varios países, resultando en la persecución de los pederastas y demandas civiles contra la diócesis de la Iglesia Católica. Muchos de los casos salen a la luz pública varias décadas después de los hechos. Las demandas ante las autoridades han sido hechas también contra la jerarquía católica, que en muchas ocasiones obstaculiza las investigaciones. Claro, tienen poder, dinero, además de no reportar y de hecho encubrir a los sacerdotes pederastas, moviéndolos de parroquias para evitar su detención y juicio. A partir de la segunda mitad del siglo XX, estamos hablando de los 50, se ha incrementado el número de denuncias por abuso sexual infantil en todas sus variedades por parte de religiosos católicos romanos. En los últimos años han cobrado
relevancia los casos de Irlanda, Estados Unidos y Alemania, donde las autoridades locales han encontrado culpables a sacerdotes católicos de cientos de acusaciones de pedofilia. El escándalo ha alcanzado a congregaciones como la Legión de Cristo. Ocasionó la renuncia de los obispos irlandeses de Cloyne en el 2010, de Cloyne, George Moygi, y de la diócesis de Kildare y Laighlin, en James Moriarty o Bishop, quienes reconocieron haber sido negligentes ante las denuncias de pedofilia por sacerdotes en sus diócesis, y ha llevado a la cárcel a varios sacerdotes católicos romanos. En abril del 2010, Roger Joseph Bagelawi dimitió como obispo de Brujas por haber abusado sexualmente de un joven cuando era sacerdote y al comienzo de su episcopado. Organizaciones de víctimas de pedofilia han señalado que los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI tienen algún grado de responsabilidad al haber encubierto abusos o bien omitido las denuncias. El Vaticano, por la voz de Benedicto XVI, ha condenado la pedofilia y ha reconocido los casos que han llevado al escándalo por esta causa en los últimos años de la primera década del siglo XXI. A través de un comunicado dirigido a los católicos de Irlanda, el máximo jerarca católico ha reconocido la actuación insuficiente del Vaticano hacia los casos de pedofilia denunciados y reconoció que se trató de actos criminales que dañaron a las víctimas y han dañado la imagen de la Iglesia en el mundo, apto por los cuales los sacerdotes deberán responder, dijo el Papa, ante Dios y los tribunales debidamente constituidos. El Papa Benedicto XVI ha reconocido públicamente los casos de pedofilia cometidos por sacerdotes, ha pedido perdón a las víctimas y sostenido que los culpables deben responder ante los tribunales. Ratzinger también inició un proceso contra Marcial Maciel por acusaciones de pedofilia. En el 2006, cuando Ratzinger ya era papa, anunció el cierre de la investigación sobre Maciel debido a su avanzada edad y quebrantada la salud. So what? Who cares? Que pague. A mí no me importa si él se está muriendo en una sala de emergencia. Hay que juzgarlo por los abusos que cometió. Ordenándole al retiro del sacerdocio público para consagrarse a una vida de oración y penitencia. Ah, qué buena onda, ¿verdad? Abusa de niños, le jode la vida a estos niños para el resto de su vida, pero hay que ponerlo en oración. Y si te pongo a hablar de esto, de la historia de todo lo que la Iglesia Católica ha hecho en abusos, no termino en las 2 horas. Pero te estoy dando una idea para que veas hasta qué, ¿cómo sería la palabra correcta? Hasta dónde llegaron los daños, señores. ¿Hasta dónde? Este artículo salió en Washington, D.C. el 25 de abril del 15 de este año. Según el último informe de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, USCCB, existen actualmente en el país más de 30,000 sacerdotes y poco más de 16,000 diáconos. Entre todos ellos, las denuncias comprobadas de abusos sexuales en el período 2013 y 2014 no llegaron a 10. O sea que están diciendo, mira cuántos sacerdotes y obispos hay y solo hay 10 abusos. Pero eso es este año, señor. O sea, 13 y 14. El informe fue preparado por la Secretaría de los Obispos de Estados Unidos. ¿Y por qué no lo hizo una entidad que no tenga nada que ver con la iglesia? Para la protección de niños y jóvenes, con el fin de entregarlo a la National Review Board, que revisa o supervisa los esfuerzos de la Iglesia Católica para responder y prevenir los abusos. El informe contempla 2 análisis, uno del Centro de Investigación Aplicada para el Apostolado de la Universidad de Georgetown
y otro presentado por la empresa de auditores Stonebridge Business Partners a la Secretaría. Los datos encontraron solo 6 acusaciones de abuso de un menor de edad que ocurrió entre julio del 2013 y junio del 2014, en el que había sido confirmado por la policía, y 2 incidentes de abuso confirmados por un proceso canónico en la Iglesia Católica. Los datos de los auditores de Stonebridge Business Partners tienen un marco analítico algo diferente. Este incluye todas las denuncias reportadas por una diócesis o eparquía durante un año de auditoría. También mide las denuncias hechas por menores de edad. Las autoridades examinaron 37 denuncias comunicadas por menores a las autoridades civiles durante el período comprendido entre julio del 2013 hasta junio del 2014. Ahí se encontró 6 denuncias de abusos probados, mientras que 11 resultaron ser infundadas, 12 no pudieron ser probadas y 8 estaban aún bajo investigación. Para evitar que ocurran más abusos, prácticamente todos los religiosos, laicos y otros trabajadores y voluntarios de instituciones católicas han recibido un entrenamiento para generar un ambiente seguro. Casi 4.5 millones de niños han recibido esta información, al igual que el 99% de los sacerdotes, diáconos y educadores. Más de 1.9 millones de voluntarios en instituciones católicas han recibido la capacitación, así como más de 250,000 otros empleados y más de 6,500 candidatos para la ordenación. O sea, esos candidatos serían los que quieren ser sacerdotes. El presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Monseñor Joseph Ed Kurt, informó que la primera prioridad de los obispos es la sanación de las víctimas de abuso. Y nos unimos al Papa Francisco en su deseo de que la respuesta de la Iglesia sea pastoral e inmediata. También señaló el arzobispo de Louisville en el prefacio del informe anual sobre la aplicación de la Carta de los Obispos para la protección de niños y jóvenes. Fíjense qué irónico. Ahora hay una carta porque hay que proteger a los niños de la iglesia. Y si tú, padre, mandas al niño solo a la iglesia, shame on you. Ándale, la página se llama Asiprensa. 13 cosas que tal vez no sabías del diablo y sus demonios, según el exorcista Fortea. Sería bueno investigar de qué se trata. Pero eso será tema de otro día. Ahí tienes tú toda la información. Casi $4,000 millones ha pagado la iglesia solamente en Estados Unidos. ¿Te imaginas en el resto del planeta? Y casos que nunca fueron investigados a la luz pública, que no han salido. Pero se lo dejo a tu discreción. Ay, no, es que la iglesia hay que perdonarla. La decisión es tuya. Tengo mis hijos y van a ir a la iglesia solito. No way. Hoy los tengo que cuidar y no solo los tengo que cuidar de la lista de los pedófilos que se encuentran en la página de Megan's Lab. Hoy tengo que cuidar de todo el mundo, del pastor, del sacerdote. Pero eso depende de ti, ¿no? Eso depende de ti, lo que tú vayas a hacer y cuáles son tus creencias. Es tu decisión. Pero hay que evitar que le vaya a afectar la vida de los hijos. ¿Ok? Aquí están las 13 cosas 13 cosas que tal vez no sabías del diablo. Eso vamos a hablar otro día. Vamos a ver quién es el diablo. Ok. Satán significaría adversario. La gran prueba, la batalla del cielo. Ok. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar sobre eso un día de esto. Está interesante. Según el reporte de Asiprensa. Ahora bien, antes de entrar al tema principal, que va a ser en la segunda hora, que habla sobre Afganistán, aquí se los he mencionado en el programa también, qué hicieron los talibanes con el tráfico de drogas, especialmente la heroína. Pero eso lo vamos a hacer ya en unos minutos.
TPS. Déjame, divido en los, porque hay temas a veces más importantes, uno cambia y se actualiza la información. Déjame ver dónde está. Porque había un problema de que el TPS no lo estaban recibiendo los salvadoreños. Había un montón de salvadoreños que tenían problemas para recibir el permiso de trabajo. Ok, aquí les va la noticia a los salvadoreños. Los casi 6,000 inmigrantes salvadoreños amparados bajo un estado de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, en Estados Unidos, y que todavía no han recibido sus permisos de trabajo, los tendrán en sus manos antes de que finalice el año, y esto lo aseguró el martes el gobierno federal. Según el vocero Joan Ferreira, vocero de ICE, esperamos adjudicar estos casos y emitir las autorizaciones de empleo, o EAD, a los beneficiarios elegibles para el final de diciembre. Y esto lo dijo él a la cadena Univisión Noticias y al periódico La Opinión. Estos documentos tendrán una fecha de vencimiento que será el 9 de septiembre del 2016. Pues no le están dando nada. La demora se hizo pública el lunes cuando organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes señalaron que unos 6,000 inmigrantes indocumentados de El Salvador se hallaban en un limbo por el atraso en la entrega de los carnets, o sea, los permisos. La mayoría de los afectados presentó sus solicitudes de cobertura a principios de marzo, cuando el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, abrió la ventanilla para la recepción de solicitudes de reinscripción. Y esto lo dijo la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, CHIRLA. El problema de los atrasos se debió a problemas con la producción de las tarjetas de autorización de empleo. Lo dijo Abel Núñez a Univisión. Él es secretario ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos, Carecen, y también por errores cometidos por solicitantes, pero se trata de un porcentaje muy bajo. Núñez agregó que esta vez la capacidad de respuesta del gobierno no fue la misma que en años anteriores y que en varios casos los afectados han perdido sus empleos. Pero no pierden el estatus, siguen siendo protegidos por el TPS, pero con una autorización de empleo con fecha vencida. Núñez dijo que han ocurrido en registraciones anteriores, pero que con tantas demoras como ahora, los patrones los despiden porque piensan que son indocumentados y no es así. Quieren ver un documento con fecha válida, entonces que den los permisos para 2 años. Así no hay ningún problema. Bueno, es fácil decirlo, ¿no? ¿Cuál es la historia del TPS para los salvadoreños? El TPS a El Salvador fue otorgado por primera vez en marzo del 2001 por un plazo de 18 meses a causa de 2 potentes terremotos que azotaron el país el 13 de enero y el 13 de febrero de ese año. A comienzos de junio del 2002, el entonces fiscal general John Ashcroft comunicó la primera prórroga de 12 meses que venció el 9 de septiembre del 2003. En julio del 2003, la Casa Blanca anunció la segunda extensión y en enero del 2004, el Departamento de Seguridad Nacional anunció una tercera prórroga hasta el 9 de septiembre del 2006. El 23 de febrero del 2006, nuevamente el Departamento de Seguridad Nacional anunció la cuarta prórroga, esta vez por 12 meses hasta el 5 de julio del 2007. El 3 de marzo del 2007, el jefe de la seguridad de Estados Unidos, Michael Chertoff, anunció una quinta prórroga hasta el 9 de marzo del 2009. El 24 de septiembre del 2008, el entonces presidente Antonio Saca anunció que el gobierno de Washington había prorrogado nuevamente el beneficio para otros 18 meses hasta septiembre del 2010. El 10 de julio del 2010, el Registro Federal publicó la séptima prórroga hasta el 9 de marzo del 2012. El 10 de enero del 2012,
Departamento de Seguridad Nacional, anunció una nueva extensión, la octava, por un periodo adicional de 18 meses. La última extensión fue anunciada por el DHS el 7 de enero del 2015 y rige hasta el 9 de septiembre del 2016. El beneficio frena temporalmente las deportaciones y concede un permiso de trabajo que vence el día que termina la cobertura del amparo. El único problema que hay aquí, señores, es que si ya te renovaron el permiso durante 10 años y has pagado impuestos, no has cometido un crimen, yo creo que ya tienes derecho a una residencia permanente. Y se lo hicieron a una persona que yo conozco. Le renovaron el permiso 5 veces. Al final revisaron su récord y le dijeron, ¿sabes qué? Has pagado impuestos, no te has metido en problemas, tienes una alta moral, valores, moral, te vamos a dar la residencia. Y le dieron la residencia. 5 años más tarde, ella se hizo ciudadana de los Estados Unidos. Eso es lo que deberían de hacer. Si la persona con esos permisos se ha portado con una moral y valores muy alto, hay que darle la oportunidad que se quede. Vamos a estar al pendiente de lo que esté pasando con estos permisos temporales para los salvadoreños. Ahora se me hace muy poco, de 6,000, después que era 250,000, ahora hay 6,000. Solo ellos sabrán. Dice, solo ellos. Ahora bien, vamos a entrar al tema principal. Déjame ver. Decía un compadre. Vamos a ver la famosa misión cumplida. Vamos a ver lo que hace Estados Unidos alrededor del mundo cuando se trata del tráfico de drogas. ¿Ok? Pero ¿dónde lo tenía? Ajá. Vamos a quitar este y ponemos este. Porque las 13 cosas del diablo vamos a hablar otro día con él. Vamos a ver. Ok, vamos a ver aquí. Creo que está lo que tengo. Número en cabina 805-262-7002. ¿Quieres hablarnos por Skype? La Voz de América. No, no está ahí. Está bonito el video en el mundo, no. Aquí está heroína. Vamos a hablar de la heroína, pero vamos a hablar en datos generales, ¿ok? ¿Cuál es su origen? En 1883, Dresser, un químico alemán, aisló un opiáceo nuevo gracias a la acetilización del clorhidrato de morfina, o sea, la diacetilmorfina. ¿Cuál es su etimología? La acción de esta nueva droga sobre las vías respiratorias era tal que se creyó que había sido vencida definitivamente la tuberculosis, pero por lo que se dio el nombre de heroína, o sea, heroish, remedio enérgico. La heroína sin refinar se conoce como brown sugar y ya refinada como horse. ¿Cuál es la identificación química de la heroína? La heroína sin refinar es un polvo granulado color canela, ya refinada es un polvo blanco fino y cristalino. Bueno, para los que ya usan la heroína, pues no, estoy perdiendo el tiempo con ustedes, ya lo saben. ¿Cuál es la composición? Bueno, esta es una forma espacial. Como todos los opiáceos de venta ilícita, la heroína puede adulterarse con quinina, lactosa,
azúcar, bórax y otros fármacos depresores del sistema nervioso central, como barbitúricos y sedantes, o contaminarse con bacterias, virus, hongos o partículas. Se han reportado algunos casos de sustitución total de heroína por pentazocina más el antihistamínico tripelamina. Se llama tripelenamina. En la farmacología, mecanismo de acción y formas de empleo. Por lo general, la heroína se disuelve en agua y se inyecta directamente en las venas, aunque también puede ser inhalada. Por lo tanto, el accidente de la película Pulp Fiction, o sea, ficción pulpo, al inhalar la heroína, si eso era lo que se inyectaba, Vincent Vega, pensando que William Burroughs describe el ritual que observa en Yankee, palabra inglesa para designar a los que se inyectan morfina o heroína. Hierba dice una... Aquí está. Hierve una píldora de heroína en un frasco de medicinas. Primera tensión dramática. Se romperá el cristal al contacto con las llamas. Luego enrola una misteriosa tira de papel mojada en saliva alrededor del extremo de unos cuentagotas. Saca una aguja hipodérmica y acto seguido la empuja a través del papel. Absorbe entonces la heroína disuelta dentro del cuentagotas y la balancea peligrosamente en el borde de la mesa. Es parte de la película. ¿Cuáles son los efectos de la heroína? Comienza entre los 3 y los 5 minutos después de haber sido inyectada o inhalada y dura entre 3 y 4 horas. Al llegar al cerebro, la heroína ocupa los receptores opioides, principalmente los receptores mu, que funcionan en el área de la analgesia y deprimen la respiración, y los receptores delta, que según teorías recientes pueden estar más vinculadas con el estado anímico que con la analgesia. Pero eso es cuando una persona se lo inyecta o lo usa o lo inhala. ¿Pero qué hay de los usos terapéuticos? A partir de su aparición, la heroína se utilizó principalmente para tratar la tuberculosis por su capacidad para suprimir el reflejo de la tos. Pronto se vio su efecto analgésico o anestésico no era mayor que el de la morfina, pero era más activa, por lo que podía utilizarse en dosis menores, logrando el mismo efecto con las consiguientes ventajas a nivel de acumulación en los tejidos. Sin embargo, algo más a la diferencia de la morfina, ciertos efectos estimulantes y no solo analgésicos, por lo que durante mucho tiempo se recomendó que como cura para el hábito producido por la morfina, actualmente el clorhidrato de heroína se utiliza muy poco, ya solo como antitussígeno en casos severos. Las dosis terapéuticas son de 5 a 10 miligramos por medio de inyecciones subcutáneas o intramusculares, como antisúgeno. Se recomienda en dosis de 1.5 a 6 miligramos vía oral. Para usos extrafarmacológicos, las dosis bajas rondan entre los 5 miligramos, las medias 15 miligramos y las altas 25. La dosis letal se calcula en 250 miligramos para sujetos sin tolerancia. Ahora, ¿por qué te hablo de esto? Porque acaba de salir un artículo en la cadena RT. O sea, corresponsales de RT han realizado 2 viajes en un año a Afganistán con el objetivo de ser testigos de la destrucción de los cultivos de opio y demostrar quién se halla tras el negocio del narcotráfico. Asimismo, intentaron descubrir por qué las fuerzas internacionales que llevan 14 años luchando contra el extremismo talibán y Afganistán no han destruido su principal fuente de financiación, la droga. ¿Ok?
Pero esta es la parte que llama la atención. Antes de que los talibanes llegaran al poder en Afganistán, que fue en el 2000 o 98, después que derrotaron a los soviéticos, el tráfico de heroína era de más de 2.000 o casi 2.500 toneladas de heroína a nivel mundial. Ese era el tráfico de heroína a nivel mundial, señora. Cuando los talibanes llegaron, se redujo a 160 toneladas. O sea que fueron más de 2.300 y pico de toneladas que desaparecieron del planeta. Los talibanes bajaron la producción. En el 2001 entraron las tropas norteamericanas a Afganistán. Según mi teoría, era para demostrarle a los rusos que ellos eran mejores que los rusos. O sea que el tráfico de heroína había bajado hasta un 2%. Entran las tropas norteamericanas y la coalición, y 3 años más tarde, la producción de heroína había subido 67%. Hoy por hoy, el tráfico de heroína en Afganistán ha subido 97%. Ahora, ¿quiénes serán los responsables? Estos corresponsales de la cadena RT dicen lo siguiente. El corresponsal se llama Alexander Kopisov. Se nos advirtió que no lograríamos ser testigos de la destrucción de los cultivos de opio y que no tendríamos la oportunidad de encontrar campesinos dispuestos a mostrar su cosecha. También que no lograríamos demostrar quién se halla detrás o atrás, quién se halla atrás del narcotráfico en un país en el que hay presencia militar de la OTAN, o sea, de la Organización de Tratado de Atlántico Norte, desde hace 14 años. A pesar de todo, logramos nuestro objetivo, aunque no sin dificultades. Y aquí viene, y te voy a poner un audio de la historia, ¿ok? En Afganistán resulta extremadamente difícil llevar a cabo una investigación periodística debido a la inseguridad y la prohibición de grabar en muchos lugares. En algunos casos hay que recurrir al bakhshik, como llaman allí, al soborno, para hacerse con una imagen. El equipo logró acudir al mayor punto de encuentro de drogadictos de Kabul, que es la capital de Afganistán, donde la policía no puede hacer absolutamente nada. Todos los que estamos aquí tenemos problemas. Todos estamos igual. Ninguno de nosotros tiene trabajo. Todos somos desempleados, confiesa Sayed, uno de los drogadictos. En el 2001, tras la caída del régimen talibán y la entrada en el país de los efectivos de la coalición internacional, la cosecha de opio se estimó en 180 toneladas. Ok, yo le dije 160, ¿verdad? Antes de que los talibanes llegaran, era más de 2.500 toneladas. Pero aquí está, 2001, 180 toneladas. Mientras que este año, ándale, estamos hablando de 2015, señores. Este año, la misma será, escuchen bien la producción, 6.500 toneladas de heroína o opio, como tú le quieras llamar. La diferencia es abismal, explica Ilya Levitan, del Servicio de Control Antidrogas de Rusia, que trabaja en el país. La pregunta es, ¿cómo puede ser que las fuerzas internacionales que llevan 14 años luchando con el extremismo talibán en Afganistán no hayan destruido su principal fuente de financiación, que es la droga? Oigan, esa pregunta sería estúpida hacerla.
Hay que regresar a Estados Unidos y empezar a buscar a aquellos que se visten con trajes de $5,000 y trabajan en Wall Street, en esa Wall Street, y que se ponen zapatos de $5,000. A eso hay que preguntarles a dónde van a parar esas 6,500 toneladas de heroína. Y aquí viene lo más interesante, pero no te voy a mencionar eso todavía. Vamos a entrar a la misión cumplida en Afganistán. Más heroína para el mundo. Este artículo salió el 10/4 del 2015, hace un mes, pero el que te estoy mencionando en este momento salió el 4 de noviembre. O sea, hoy. The Guardian informaba sobre la producción de opio en Afganistán. Y escuchen bien esto. La misión antinarcóticos de Estados Unidos en Afganistán se destaca por la producción de opio que ha aumentado constantemente en los últimos años, alcanzando niveles récords del año pasado. Lejos de erradicar el arraigado tráfico de opiáceos, los esfuerzos antinarcóticos de Estados Unidos han demostrado ser inútiles. Y esto de acuerdo con una serie de recientes investigaciones oficiales. Otro aspecto de los miles de millones que los Estados Unidos han invertido en Afganistán en los últimos 13 años de guerra, en que incluso han contribuido al auge del opio. En diciembre, las Naciones Unidas reportó un crecimiento del 60% de tierra afgana utilizada para el cultivo de la amapola desde el 2011. ¿Saben cuántas hectáreas? 209,000 hectáreas. El inspector general también señaló los proyectos de reconstrucción de Estados Unidos, en particular los dedicados a la mejor irrigación, carreteras y asistencia agrícola, que probablemente estaban ayudando a la explosión del cultivo del opio. La formidable tecnología para perforar convirtieron 200,000 hectáreas de desierto en el sureste de Afganistán en tierras de cultivo en la última década. El inspector general concluyó que gran parte de esta tierra recién cultivable se dedica al cultivo del opio. La pregunta es, ¿quién engaña a quién? Vamos a hablar de América Latina. En Colombia, el gobierno de Estados Unidos demostró que podía erradicar el crecimiento de los cultivos de coca y de la amapola del opio en crecimiento. Una de las soluciones fue un herbicida llamado Roundup. Ándale, ahí está Monsanto, señores. Esa fue prohibida en Estados Unidos, ese químico, ese veneno, Roundup. Hay que matar colombianos, who cares? Ellos no viven aquí, es tercermundistas, son países tercermundistas, hay que meterles el Roundup. Y Monsanto haciendo plata. Lo mismo has oído hablar de él, pero en Afganistán los Estados Unidos simplemente no recuerdan eso. Ups, de repente la misión en Afganistán se convirtió en una buena voluntad. No hay que molestar a los agricultores. Hay que ayudarlos a que cultiven. Mira, hay que hacerle más territorio de desierto para cultivar más amapola. En Colombia, por el contrario, estuvo perfectamente bien. Sí hay que traer la heroína de Afganistán, pero hay que destruir la cocaína de Colombia. Cuando se puede mitigar un problema, pero no se alivia, es porque se desea que el problema persista. Es simple. El problema se convierte en una oportunidad. La siempre fue. Más amapola, por lo tanto, más heroína, más tráfico, más beneficios. ¿Por qué cuando estaban los talibanes solo llegó a 160 toneladas? Y ahora miren, 6,500
1.500 toneladas de heroína viajan por todo el planeta. ¿Y a dónde creen que viene a parar? ¿Cuál es el mercado más grande del mundo? Estados Unidos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes traen esa heroína para acá? ¿Quiénes se están beneficiando? Porque hay un gran mercado, mira, hay 330 millones de norteamericanos que se pueden hacer adictos a la droga. ¿Y saben qué? Al gobierno y a las corporaciones le conviene, porque entre más drogadictos, más errores, más estupideces cometen y lo metemos a la cárcel. Hey, son $72,000 por año por cada prisionero. Y el tiempo es dinero. Y si empezamos a endrogar a los jóvenes, más fácil los vamos a poder controlar, los vamos a tener metidos en la cárcel. Y no hay que crear programas para sacarlos de las drogas y pandillas. Excelente punto. Eso, señores, esa es la Agenda 21 y la Agenda 30 o el nuevo orden mundial. Y les está funcionando. Desde que el gobierno de Estados Unidos ha estado facilitando conscientemente el crecimiento de la agricultura de opio en Afganistán, es lógico pensar que los actores gubernamentales han estado tomando su parte de la acción. Si el gobierno de Estados Unidos, que ha estado luchando una guerra a gran escala en Afganistán, hubiera querido, la palabra hubiera no existe, señores, destruir el negocio del opio o la heroína en ese país, tuvo la oportunidad ideal. La misión habría sido mucho más fácil que hacer la guerra contra las drogas. Ahora vamos a regresar a América Latina y nos vamos a ir al sur. En México, donde la intervención militar estadounidense ha sido limitada, en Afganistán habían tropas estadounidenses sobre el terreno. Hubo ataques de aire. ¿Qué más necesitas? Sería la pregunta. Los planificadores del Pentágono se pasan la vida trabajando en escenarios de posibles guerras en diversas regiones del planeta. Ellos tienen en cuenta todos los aspectos y contingencias. En la planificación de una guerra en Afganistán, ¿qué hacer con los campos de cultivo de la amapola, de opio? Habría sido una de las prioridades en la lista de opciones del Pentágono. Pero no, espérame, ¿cómo vamos a destruir ese negocio? Más feria para nosotros. Por supuesto, las conexiones de la CIA con el narcotráfico en Afganistán se remontan muy atrás. Así que no es ninguna sorpresa que la guerra de Estados Unidos en Afganistán haya facilitado y ampliado la producción de la amapola del opio. Peter Dale Scott, en su ensayo Drogas contra la CIA, escribe: la CIA estaba armando y asesorando a las guerrillas que se dedicaban al tráfico de heroína en Afganistán. Su líder preferido se llama Gulbuddin Hekmatyar. Se convirtió en uno de los principales proveedores de heroína en el mundo. En 1979, cuando los Estados Unidos establecieron el primer contacto con la guerrilla que traficaban con heroína en Afganistán, ninguna heroína de la llamada Media Luna de Oro en la frontera entre Afganistán y Pakistán llegaba a Estados Unidos. O sea, todavía no había llegado aquí. Para 1984, según la administración de Reagan, el 54% de la heroína que llegaba a este país venía de la frontera entre Afganistán y Pakistán. John Mills había servido durante 13 años como oficial suministrando la ayuda encubierta de la CIA a la guerrilla del tráfico de heroína en Afganistán. Por lo menos una de las aerolíneas que participaban en la operación de apoyo a Afganistán se llama Global International Airways. Fue también nombrada en relación con el escándalo Irán-Contras, que fue lo que ocurrió con el tráfico de armas
para los contras para que pelearan contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ahora la pregunta sería, la guerra contra las drogas. Esa es la pregunta. Créame, es una broma imponente. Es un insulto a la inteligencia del ser humano. Ahora bien, esto es la misión cumplida en Afganistán. Más heroína para el mundo. Ahora vamos a continuar con RT. Los corresponsales de RT hablaron con el comandante Hadijan, que en los años 80 luchó contra las fuerzas soviéticas. Hay que aceptar que al fin y al cabo los estadounidenses están interesados en que Afganistán siga estando en guerra y que el país no prospere. Los mismos talibanes son una creación de Estados Unidos. También encubren el narcotráfico. Aquí actúa una mafia internacional liderada por estadounidenses. Y esto lo dijo Hadijan. En su reportaje, el equipo de la cadena intentó encontrar a testigos de la cooperación entre los soldados de la OTAN y los talibanes. Asimismo, los periodistas visitaron los campos de Amapola, hablaron con los residentes locales y hasta participaron en algunas operaciones de la policía antidroga afgana. Ahora bien, te voy a poner un audio sobre la sobredosis afgana. Señores, esto de haber invadido Afganistán, que no tenía nada que ver con Osama Bin Laden, era un plan ya, un negocio. Era un negocio, señores. La guerra produce negocios. ¿Y qué produce? Al invadir un país se destruye, ¿no? Hay que reconstruirlo. Más feria para las corporaciones, como Halliburton o BKR, una subsidiaria de Halliburton. También, si hay tráfico de drogas, se dispara el tráfico de drogas. Ahí tiene el ejemplo de Bolivia con Evo Morales. Antes, la producción de cocaína era más del 60%. Y ahí estaba la DEA. Pero una vez que Evo Morales llegó al poder, iba a la fregada ese departamento. Y sacaron a todos los norteamericanos. Y mira, ahora se bajó la producción. Ah, no, pero él es un narcotraficante. ¿Por qué? Porque les quitó el negocio. Pero Bolivia no trafica droga. Los bolivianos consumen la cocaína, señora, la mastican. Ellos la producen para ellos mismos, no para distribuirla en el planeta. Y aquí hay un audio, déjame ver qué dice. Aquí están trabajando en las plantaciones de amapola, ¿ok? Ah, mira qué bonita la flor blanca. Aquí los soldados están destruyendo. Fue necesario ir a Afganistán 2 veces en los últimos 6 meses para grabar estas imágenes. Se nos advirtió que no lograríamos ser testigos de la destrucción de los cultivos de opio, que apenas tendríamos la oportunidad de encontrar campesinos dispuestos a mostrar su cosecha, y que no lograríamos demostrar quién se halla tras el narcotráfico en un país en el que existe presencia militar de la OTAN desde hace 14 años. A pesar de todo, logramos nuestro objetivo, aunque no sin dificultades. Lo que significa que la operación fue un éxito. Vámonos, cierra.
En el 2009, este mismo equipo grabó aquí una película en conmemoración del 20º aniversario de la salida de las tropas soviéticas de Afganistán. En esta ocasión, los propios locales nos advirtieron de que el país había cambiado mucho en todo este tiempo y no mejor, precisamente. Señoras y señores, bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Kabul. Son las 12 en punto, hora local. La temperatura es de 25 grados centígrados. Regresamos a Afganistán para entender por qué en este lugar se practica la política de no intervención en lo que respecta a la heroína. La última operación hasta la fecha para erradicar la planta del opio en Afganistán acabó fracasando a efectos prácticos. Todo el dinero fue a parar a la campaña presidencial. Se consumió el presupuesto del país. Es muy difícil llevar a cabo una investigación periodística. Hay que recurrir al bakshish, que es como llaman aquí al soborno para hacerse con una imagen. ¡Hey tú, ven aquí! Ya me has pedido dinero y te lo he dado. ¿Qué más quieres? ¿Te refieres a la calderilla que me diste? ¡Venga! ¿Qué pasa? ¿Quieres pelea? A que te arreglo la cara aquí mismo. Eres un perro soviético. Tú y tus amigos. Lárguense de aquí ahora mismo. Déjennos pasar. Amu, nuestro conductor y traductor, salvó la situación. No tienen ni idea para quién trabajan. ¡Idiotas! ¿Y qué? ¿Qué quiere? Dice que le prometiste 1000 afganis. Yo no le prometí nada. Nos dirigimos a un lugar llamado Polesokhta, el mayor punto de encuentro de drogadictos de Kabul. Lo llamativo del lugar es que la policía no puede hacer nada con ellos. Tras cada redada, los drogadictos vuelven a reunirse aquí una y otra vez. Polesokhta, que significa dinero quemado, se ha convertido en una curiosidad local. En este lugar siempre hay atascos. Los viandantes se apiñan en el puente para ver desde lo alto a los que se hacinan abajo. Se nos aseguró que algo semejante era inimaginable en tiempos de la presencia soviética ni bajo el régimen de los talibanes. Para garantizar nuestra seguridad en este sitio fue necesario contratar a un guardia privado. Pueden lanzarles piedras y palos, todo lo que tengan a mano. Igual le rompen la cámara. Todos nos advirtieron que no se nos ocurriera meternos debajo del puente bajo ningún concepto. Que lo menos que nos podía suceder es que acabáramos con alguna infección. La mayor parte de los que viven aquí son enfermos terminales. Para lo que son las costumbres locales, se nos recibió bastante amistosamente. El día anterior le habían roto el objetivo de la cámara a unos colegas afganos y el propio camarógrafo también recibió un par de golpes. Una dosis de heroína cuesta $6 en este lugar. Esa es la cantidad que nos pidió Sayed, uno de los drogadictos. Todos los que estamos aquí tenemos problemas. Todos estamos igual. Ninguno de nosotros tiene trabajo. Todos estamos desempleados. Para ganar algo de dinero, Sayed aceptó que le grabáramos y mostrarnos cómo se droga. Rechazamos su oferta, pero en su lugar le hicimos una propuesta alternativa. Tal vez podamos ayudar a esta persona a conseguir que le den una plaza en el hospital y que le den tratamiento gratuito para deshacerse de la droga. En Kabul existen varias clínicas de desintoxicación financiadas por el Estado. Planeamos ir mañana a una de ellas para informarnos sobre si podrían aceptar a alguien de la calle o si el asunto conllevaría largos trámites burocráticos. Qué mal huele. Sí, huele mal. Me parece que después tendremos que desinfectarnos. Es una lástima que la cámara no pueda respirar este olor. Es algo increíble. Es prácticamente imposible permanecer aquí más de 10 minutos porque el olor puede tumbarte. Al poco tiempo fuimos arrestados por las fuerzas de seguridad locales a pesar de disponer de la adecuada acreditación. Nos acusaron de estar presuntamente haciéndonos con información clasificada y de trabajar tal vez para los islamistas, específicamente para los talibanes. Ok, ahí tienen ustedes
los hago la invitación y voy a subir la página a la información a la página de Facebook con Marco Benítez o La Voz de América. Este video y audio dura 52 minutos, señora. Véanlo. Tenemos que despertar, no nos podemos quedar de ojos con ojos, taparnos los ojos y hacernos que no nos interesa. Piensa en tus hijos que pueden caer. Y créeme, una vez que caen en la heroína, empiezan con marihuana. Pero una vez que caen con la cocaína, sigue la cocaína y después la heroína. Y ahí se ve debajo un montón de puentes, toda esa gente. Eso es lo que crean las guerras, señores. Gente que pierde a su familia, ¿a qué se dedica? A usar drogas. Y lo más triste es que comparten las agujas. Y ahí es donde viene el SIDA, enfermedades crónicas. Ahora bien, este artículo salió en el blogs 20minutos.es. A ustedes que leen a diario noticias sobre Afganistán, su inestabilidad política y social y la amenaza de los talibanes, seguro que les cuesta horrores responder a esta pregunta. Este artículo salió en marzo del 2014. Pero lo irónico es que no salen las primeras planas de CNN, ABC, NBC, CBS, Telemundo, Univisión, Televisa, TV Azteca. Eso no sale ahí, porque no quieren que te enteres. ¿Qué pueden tener en común el gobierno afgano, la OTAN y el tráfico de heroína? Déjame repetirte esta frase, esta pregunta. ¿Qué pueden tener en común el gobierno afgano, la OTAN y el tráfico de heroína? Pues bien, según investigadores internacionales, la OTAN podría estar involucrada en el espectacular aumento de plantaciones de opio en Afganistán, orquestado por el régimen actual de Hamid Karzai. Aunque los talibanes son culpados constantemente de esta práctica, los vínculos familiares del presidente afgano con los carteles de la heroína y la presencia de la OTAN en las zonas de mayor cultivo de opio parecen indicar lo contrario. Ahora bien, ¿por qué te menciono esto, señores? Porque si la producción de heroína, después que la coalición de las tropas norteamericanas llegaron allá, y no hay que echarle la culpa al soldado, ellos no tienen ni idea. Es un grupo pequeño, militar oficiales. Soldados que ganan $22,000 por año, arriesgando su vida, que dicen que por la democracia, porque nos van a invadir, y es la seguridad nacional la que está en peligro, dan la vida. Y al final, antes de morir, la pregunta que se hacen es, ¿y por qué estoy aquí? Y el otro le dice, no, estás aquí porque vas a morir por la patria. La pregunta sería, ¿cuál patria? ¿Cuál? Poco tiempo antes de que la OTAN abandone definitivamente Afganistán, la situación en el país no es ni de lejos pacífica. Y según diversas investigaciones, es posible que el negocio de la heroína tenga mucho que ver en ello. Varios analistas internacionales han concluido que Estados Unidos, a través de la OTAN, incentiva la producción de heroína en Afganistán para contentar a los narcos, quienes a su vez representan un apoyo sólido al gobierno de Karzai, que interesa y mucho a los gobiernos occidentales. Pero mientras Afganistán se convierte en el mayor fabricante de opio del mundo, es como lo que te leí anteriormente,
Colombia no quiere que salga a la lista, ¿ok? De los mejores productores de cocaína y heroína. Ok, vamos a levantar a Afganistán, porque allá está al otro lado del planeta y nadie se va a enterar aquí. Porque los medios trabajan para nosotros, les damos subsidios para que digan lo que nosotros queremos que digan. Eso es lo que está ocurriendo. Incentiva Estados Unidos a través de la OTAN, que es la organización del Tratado de Atlántico Norte, incentiva a la producción de heroína en Afganistán para contentar a los narcos, quienes a su vez representan un apoyo sólido al gobierno de Karzai, que interesa y mucho a los gobiernos occidentales. Pero mientras Afganistán se convierte en el mayor fabricante de opio del mundo, el negocio de la droga está dando lugar a nuevos grupos armados en el norte que ponen en peligro no solo la estabilidad y la paz en todo el país, sino también la de sus vecinos, Uzbekistán y Turkmenistán, dos repúblicas casualmente exsoviéticas que formaban parte de la comunidad de estados independientes de la que también es miembro Rusia. ¿Quién dijo que la Guerra Fría pertenece al pasado? Desde la llegada de las tropas de la OTAN, allá por el año 2001, la producción de heroína en Afganistán se había multiplicado por 40% en el 2011. Y solo desde el 2012 ha aumentado 49% más. Si le sumas, estás hablando de casi 90%. Yo te había dicho un 97, ¿verdad? O 95. Sin embargo, tras la guerra de 1995, la producción de esta droga se redujo considerablemente de 3.300 toneladas a solo 185. Yo te había informado 3.500 a 160. Y eso fue cuando los talibanes llegaron al poder. Cuando el régimen talibán decidió erradicar los campos de opio, de acuerdo con los principios del Islam, que prohíben el consumo de drogas. Y a los talibanes no los pintaron que eran los malos de la película. Así como nos están pintando los malos de la película, como Otto Pérez Molina, de Guatemala, la presidenta de Brasil, Maduro de Venezuela, Rafael Correas de Ecuador, y Evo Morales de Bolivia, y Daniel Ortega de Nicaragua. Ellos son los malos de la película, señores. ¿Y todo por qué? Porque no se humillan ante el gobierno de Estados Unidos. No el pueblo. El pueblo no tiene nada que ver en esto. Antes de que los talibanes llegaran en 1995, la producción de heroína era de 3.500 toneladas. Aquí dicen 3.300 toneladas. Y cuando ellos llegaron, bajó a 185. ¿Y por qué? Porque de acuerdo con los principios del Islam, prohíben el consumo de drogas. Y los fundamentalistas no son precisamente los más sospechosos de saltarse esta norma. Por contra, fuentes locales e internacionales han mostrado pruebas de que las tropas de paz, entre paréntesis, de la OTAN, sí participan activamente en la producción de opio. No cabe duda de que Karzai y sus hermanos tienen mucho que ver en el negocio, pero en la zona controlada por el régimen solo hay un 20% de la un 20% de los cultivos totales de la planta de opio, mientras que el 80% restante se encuentra en el sur, en las áreas fronterizas con Pakistán, que está controladas por la Organización del Tratado de Atlántico Norte. Mientras el cultivo de la
de la dormidera o planta del opio está prohibido en Afganistán, su producción, escuchen bien, su producción no deja de aumentar exponencialmente. Y mientras Occidente condena el tráfico de drogas y se escandaliza en los medios por el repunte en el consumo de heroína, estos datos apuntan a que la estrategia geopolítica en Oriente Medio es más importante, más que la salud pública y más que la paz. Y también significa que nos mienten sin beneficio para nosotros, ni tampoco para Afganistán, que está a punto de quedarse solo y con la casa sin barrer y con más de 97% de producción de heroína para nivel mundial. Y este artículo fue escrito, bueno, a ver si no le pasa nada a la pobre, Claudia Morán. Gracias a ella que escribió este artículo. Y esto fue hace un año, señores. Ahora te estamos hablando de la sobredosis afgana ya en video. Son extranjeros. Han venido a Afganistán a trabajar. Son de una cadena de televisión extranjera. ¿De dónde son? De Rusia, de RT. Estamos grabando un documental. De Rusia no pueden grabar. Nos confiscaron inmediatamente la cámara principal, pero no repararon en que teníamos otra. Tenemos todas las acreditaciones, se las mostramos. Estamos trabajando dentro de la más estricta legalidad. Estamos aquí legalmente. Vamos a llevarlos a la comisaría. Allí veremos si tienen o no derecho a grabar. Muy bien, pues vamos. Finalmente no nos llevaron a la comisaría, pero nos negamos a pagar el soborno. Eso sí, nos hicieron borrar las imágenes grabadas con la cámara principal y después nos dejaron en libertad. ¿Es que no vieron que teníamos acreditación oficial? Les importaba bien poco que fuera oficial o no. Dijo que se puede conseguir una acreditación falsa en cualquier parte. Eso dijo. Alexander, ¿tú lo oíste? Así que, ¿han destruido lo que hemos grabado? No, ¿por qué lo dices? De hecho, lo he grabado todo. Con esto se acabaron nuestros problemas con las fuerzas de orden público. Más tarde supimos que uno de los jefes de policía recordaba muy bien la palabra Suradi, que significa soviético, y hasta nos invitaron a acompañarlos en una redada. Oh, míralo. La calle Panjshir es la vía principal de un barrio de mala muerte en el mismo centro de Kabul. Hacia allí nos dirigimos en compañía de una brigada antinarcóticos para inspeccionar un punto de compra-venta de drogas en el que se actúa a plena luz del día. Alto, no se mueva. Déjenme en paz. ¿Qué les he hecho yo? Maldito sea. No tiene corazón. Si estoy así, es por su culpa. Es culpa suya. Traidores. ¿Y ustedes se hacen llamar autoridad? Son ustedes. Ustedes son los que tienen la culpa de todo. Aquí están las pipas que usan para consumir la droga. ¿Qué hace aquí? Por la mañana estuve trabajando, pero ya he terminado. Está bien, déjenle que se vaya con el niño. Solo volví del trabajo. Debería darle vergüenza. Si le dejo ir es solo por el niño. Venga, largo de aquí. Ya estaba comprando heroína. Los policías también conocen perfectamente los lugares donde se vende la droga. De ordinario se trata de grandes y lujosos chalés rodeados de altas vallas. Está prohibido entrar en ellos sin contar con la autorización del Ministerio Público. Pero desde el momento en que se proyecta hacer una redada, la información acaba filtrándose y llega a oídos de los narcotraficantes, por lo que ya es imposible atraparlos con las manos en la masa. Guárdese eso, deje de ofrecerme dinero. Tranquilo, tranquilo. Fuera esas manos. Es hachís. ¿Hachís? Enséñaselo. Tiene los bolsillos llenos. Solo lograron atrapar a algunos drogadictos que estaban consumiendo hachís y opio porque el lugar donde se vende la droga estaba cerrado
y no podían entrar en él sin un permiso oficial del que carecían, aunque todos saben lo que pasa en él. Aquí hay incluso un lugar que se usa habitualmente para pasar la droga. Los drogadictos a los que atraparon fueron dejados en libertad al cabo de poco tiempo. No llevaban encima la cantidad de droga que, de acuerdo con las leyes locales, se castiga con penas de cárcel. Según los datos que maneja la policía, en la ciudad hay en torno a 700.000 consumidores como estos, el 18% de la población de Kabul. Ok, escucharon, 18% de la población de Kabul, que es la capital de Afganistán. Eso es demasiado, señores. Pero, hey, como decía George, el comediante, no hay que poner penas grandes a los narcotraficantes, porque ellos no son en realidad los peces gordos. Dice, ejecuta a un banquero y el tráfico de drogas desaparece. Y a pesar de que lo hice en broma, a lo mejor está hablando en serio. Déjame subirte el video para que tú lo veas y llegues a tus propias conclusiones de lo que está ocurriendo en el mundo, basado en las corporaciones y el famoso nuevo orden mundial, porque esto es parte de ese proyecto. Voy a poner. Ok. Dame un segundo. A ver si no me pasa lo que le pasó al joven. Ahí tienes. Se llama la sobredosis afgana. Míralo, porque eso le puede afectar a tu hijo en un futuro, a tus hijos. Voy a ver qué más hay. Por regla general, los peces gordos no esperan a la policía en la propia ciudad, sino en sus alrededores, en los puestos de control. Los propios policías los denominan las puertas de Kabul. Aquí se actúa siguiendo procedimientos especiales. El equipamiento especial adquirido recientemente a costa de Naciones Unidas apenas se usa. Están más acostumbrados al viejo estilo de búsqueda de alijos, más propio de sus abuelos que de los tiempos que corren. Lo que más me llamó la atención es la llamada prueba de la verdad. Se dice que a los criminales los traiciona su corazón. No hay más que posar la mano sobre el pecho del sospechoso y comprobar si el corazón late regularmente o no. Nosotros nos mostramos no poco escépticos. Tranquilo, pulsaciones regulares. ¿Aquí también? Sí. Pues sí, parece normal. Fíjense, traga saliva con frecuencia. Debe sentir la boca seca, señal de que está preocupado. Literalmente un minuto después, la policía descubrió hachís escondido en los zapatos. Aquí está, la tenía. ¿De quién es esto? ¿De este? ¿Y dónde lo encontraron? Lo encontraron aquí. Y también, literalmente una hora más tarde, sometieron a la misma prueba de la verdad a otro sospechoso, el conductor de un Toyota que había llegado a Kabul procedente del este del país, de Jalalabad. Durante la conversación, al conductor se le trababa la lengua a menudo. Se veía claramente que estaba nervioso. Cuando lo separamos del resto, se puso todavía más nervioso. Le pusimos la mano cerca del corazón y le preguntamos, ¿qué hay en el auto? Él respondió, nada. Después registramos a fondo el vehículo y al examinar el depósito de gasolina, descubrimos el alijo de droga. Este es un truco al que recurren con frecuencia los narcotraficantes. El manómetro señalaba que la bombona de gas estaba casi llena. Pero, de hecho, en su interior, en lugar de gas, había un alijo de 21 kilos de opio. Se trata de una cantidad comparativamente modesta. Solo en este puesto de control se incautan de unas 50 toneladas de opio y heroína al año. Y se ha puesto un alto precio a la cabeza de los policías más diligentes.
Según los últimos datos, el beneficio del comercio de opio asciende a 60.000 millones de dólares. El 4% de esta suma se queda en Afganistán y lo demás lo usan los cárteles del narcotráfico. A la mañana siguiente volvimos al barrio donde se encuentra Polesogta, el lugar donde se reúnen los drogadictos. Nos acompañaban unos médicos que se mostraron de acuerdo en llevar a Sayed, nuestro conocido, al hospital. Hay que tener más cuidado, por supuesto. Tenemos que darnos prisa, ponernos en contacto con él, meterlo en el auto y salir de allí. O sea, salieron a buscar al joven para llevárselo al... No vimos a Sayed en ninguna parte. Ok. Su número de teléfono estaba bloqueado. Esta vez fuimos sin protección oficial y estuvimos a punto de marcharnos de ahí sin él. Pero 5 minutos después, Sayed apareció inesperadamente. Ahí está el joven. Pero estaba claro que esta vez no estaba muy contento de vernos en compañía de los médicos. En cuanto le dijeron que el tratamiento duraría casi 1 mes y medio, intentó echarse para atrás. 45 días y estarás curado. ¿45 días? Después todo irá arreglándose poco a poco. Los primeros 15 días serán duros, pero después se te hará todo más fácil. Nuestra clínica se encuentra en el barrio de Yangalak. No. A Yangalak yo no voy. Sé de otra clínica y prefiero ir a la que conozco. Yangalak está demasiado lejos. Tras 10 minutos de tira y afloja, consiguieron convencer a Sayed. ¿Qué consumes? Solo heroína. Heroína. Sí. Aquí la heroína es muy popular. Ok, ahora bien, la pregunta que todo el mundo se hace, luego de más de... Déjame ver dónde está este artículo. Luego de más de 14 años de invasión en Afganistán, la pregunta siempre que ha quedado en el aire es: ¿qué hay detrás de la guerra de Afganistán? La minería de uranio, el oleoducto Trans-Sahariano, ¿o será la posición geoestratégica de Afganistán en esa área? ¿O tal vez el control del tráfico de drogas? Este artículo salió hace mucho tiempo, pero todavía, fíjate, era como un pronóstico. Porque hace exactamente tantos años los Estados Unidos y sus aliados, en el 2001, los Estados Unidos y sus aliados invadieron y ocuparon Afganistán. ¿Qué intereses están ocultos detrás de las explicaciones oficiales de esta guerra? Las hipótesis formuladas en estos años son muchas, pero ninguna suficientemente convincente, a excepción de una. Aunque es muy difícil de probar, bueno, ya no, porque ya tenemos este artículo, este video de la sobredosis afgana. Vamos a hablar de los recursos energéticos. ¿Qué es lo que tiene Afganistán para que haya sido invadida en el 2001? Con la excusa que andábamos buscando a Osama Bin Laden. En un informe publicado en diciembre del 2000 en el sitio web de la Energy Information Administration, EAI, organismo de estadística del Departamento de Energía de Estados Unidos, que luego fue retirado, Afganistán se presenta como un país con escasos recursos energéticos, nunca explotados, que según datos que se remontan al periodo de la ocupación soviética, consiste en unas reservas de petróleo de 95 millones de barriles, concentradas en la zona de Herat, depósitos de gas natural de 5 billones de pies cúbicos,
en el Sheberghan, más de 400 millones de toneladas de carbón entre Badakhshan y Herat. O sea, esos son los factores, ¿ok? Esas fueron las razones por que se invadió Afganistán. Recursos demasiado pequeños para justificar una invasión militar cuyo costo hasta la fecha, solo para los Estados Unidos, bueno, hace 8 años, quiero ver 2008, estamos hablando del 2015, estamos hablando de 9 años, costó más de 230 mil millones de dólares. ¿Y quién creen que pagó eso? El pueblo. Muchos en Afganistán hablan de yacimientos de uranio en el desierto de la provincia meridional de Helmand, donde el control y la explotación estarían en el centro de una dura disputa entre fuerzas estadounidenses y británicas. Pero por ahora, esa historia no ha tenido ninguna confirmación. ¿Será el oleoducto transafgano? Muchos estiman que es la verdadera motivación que llevó a los Estados Unidos a invadir Afganistán en el 2001. El proyecto de construir una conducción de 1.680 kilómetros de largo para transportar gas de Dawletabad en Turkmenistán hasta Pakistán a través de Afganistán occidental, o sea, Herat y Kandahar. Se inició en 1996, pero la compañía petrolífera estadounidense Unocal, o sea, la 76, para los que trabajan tanto para Hamid Karzai como Hamid Khalizad, en cooperación con el régimen talibán. En 1996, Unocal abrió una oficina en Kandahar y el año siguiente miembros del gobierno talibán fueron recibidos en Estados Unidos. Observen cómo trabaja el gobierno, ¿ok? La idea fue abandonada a finales de los años 90 a la espera de que la situación política y militar en Afganistán mejorara. Eso fue según fuentes de la EIA en diciembre del 2000. Dada la imposibilidad de abrir un corredor sur de Asia, Occidente optó por el Cáucaso meridional y en el 2006 se inaugura un gasoducto que transporta gas de Turkmenistán a Turquía a través del Mar Caspio, Azerbaiyán y Georgia, y que a partir de 2015 se conectará al gasoducto Nabucco. El proyecto del gasoducto transgano, sin embargo, no se abandona. Los 3 países involucrados vuelven a estudiarlo a partir del 2002. Y en abril del 2008 firman un acuerdo con India que prevé la apertura del oleoducto en el 2018. Previsión excesivamente optimista, según los analistas en el sector. Para financiar el proyecto, que sería de 7.600 millones de dólares, se cuenta con el Banco Asiático de Desarrollo, del que Estados Unidos y Japón son los principales accionistas. Las empresas petroleras interesadas son estadounidenses, británicas y canadienses. Aunque importante, parece arriesgado identificar con este proyecto de muy difícil realización y superado por otras rutas, el motivo de la continua ocupación de Afganistán por los occidentales. Ahora, la otra pregunta que se hizo fue la ubicación estratégica del país. Afganistán tiene la desgracia de estar en el corazón del continente asiático, porque acuérdense, Estados Unidos busca el objetivo de evitar que China se expanda. Y Afganistán sería la zona cero, pues. Afganistán tiene la desgracia de estar en el corazón del continente asiático, en una posición estratégica que permite a quien controle el país monitorear de cerca todas las potencias nucleares de la región, que sería China, Rusia, India y Pakistán, y completar el cerco de Irán,
país que en caso de guerra con Estados Unidos se enfrentaría a un ataque por dos frentes, Irak y Afganistán. Sin embargo, según muchos analistas militares, la voluntad estadounidense de contratar o de controlar Afganistán debe leerse sobre todo en clave de contraposición a China, considerada por el Pentágono como la mayor amenaza potencial a la hegemonía militar y económica mundial de Estados Unidos, no solo en Asia, sino también en el Oriente Próximo, África y América Latina. Una amenaza que se hizo más real después de la creación en junio del 2001 de la Alianza Político-Militar liderada por China, la Organización de Cooperación de Shanghái, o OCS, que reúne a China, Rusia, las repúblicas de Asia Central y pronto tal vez incluso Irán, y que en el futuro, dada su integración gradual con la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, la alianza político-militar liderada por Rusia podría extender su influencia hasta Europa Oriental, o sea, Belarus y el Cáucaso, que es Armenia, convirtiéndose a todos los efectos en una alianza contrapuesta a una OTAN liderada por Estados Unidos. Un Afganistán bajo control americano es una espina en el costado de China, en particular por su proximidad a Xinjiang, que es la capital. En una región, en Xinjiang, es una región riquísima en petróleo y desestabilizada por el nacionalismo uigur, tradicionalmente sostenido por la CIA. La importancia geoestratégica de Afganistán es innegable y ha desempeñado ciertamente un papel importante en la decisión de Estados Unidos de ocupar el país y establecer bases militares permanentes. Pero como van las cosas, hasta el 2015 no van a haber bases militares permanentes en Afganistán porque las tropas se retiran en el 2016. O sea que ese país va a quedar a la intemperie del narcotráfico. Ahora el otro sería el negocio de las drogas, pero quizás detrás de la guerra en Afganistán se escondan intereses aún mayores y más inconfesables, los relacionados con el control del tráfico mundial de heroína, uno de los negocios más rentables del planeta, con un volumen de negocio anual estimado, escuchen bien, alrededor de 150,000 millones de dólares por año. O sea que la cocaína y la marihuana se quedaron chiquitos, señores. Por eso es que está la producción de heroína a 6,500 toneladas por año. Pero esto no lo quieren que lo sepa el pueblo norteamericano. Porque hay que tener drogadictos en el país. Este es el mercado más grande, ¿no? No es ningún secreto que el auge en la producción de opio y heroína en los años 70, en el llamado Triángulo de Oro, que era Laos, Birmania y Camboya, fue dirigida por la CIA, que con el producto de las operaciones de tráfico de drogas financiaban sus operaciones anticomunistas del sudeste asiático. El mismo sistema, igualmente bien conocido, fue adoptado por la CIA en los años 80 en América Latina para financiar con el producto de la cocaína la guerrilla antisandinista de la Contra en Nicaragua, y en Afganistán con los ingresos de la heroína la resistencia antisoviética de los mujahedin. En Afganistán, el negocio continuó también en los años 90 y se incrementó con la llegada al poder de los talibanes, con el conocido respaldo de la CIA hasta el 2000, cuando el Mullah Omar, a fin de obtener apoyo internacional para su régimen, decidió prohibir la producción de opio en el 2001 y cayó a niveles cercanos a cero. Una producción que en Afganistán, liberado y controlado por los militares y los servicios secretos de Estados Unidos, se reanuda a pleno ritmo desde el 2002,
cuando los talibanes aún no habían regresado, pulverizando todos los récords históricos y transformando en pocos años este país de Asia Meridional en el principal productor de heroína del mundo. 93% de la producción mundial. Una situación que las fuerzas de Estados Unidos presentes en Afganistán se han negado sistemáticamente a afrontar, afirmando que este no es su trabajo y dejándolos en manos del gobierno títere de Kabul. No, pues usan los aviones para traer la droga para acá. Según un número cada vez mayor y más heterogéneo de expertos y de personas bien informadas, la CIA habría subcontratado la producción y el procesamiento de la heroína al narcoestado encabezado por Karzai, protegiendo por su parte las rutas de evaluación por vía terrestre, Pakistán, Irán y Tayikistán, y gestionando directamente los despachos por vía aérea hacia el exterior. Eso es lo que está ocurriendo en Afganistán, señores. ¿Se acuerdan de la película Air America? Ok, esa es una nueva Air America. Según una investigación realizada por el canal de televisión ruso Vesti, la heroína afgana sale de Afganistán a bordo de aviones estadounidenses de carga militar directamente desde las bases de Ganzi en Kirguistán y de Incirlik en Turquía. Y según ha escrito The Guardian, el periodista afgano Nushin Arbazadeh, a menudo ocultan en ataúdes de los militares llenos de droga en lugar de cadáveres. Creo que es posible que esto suceda, aunque no puedo intentarlo, comentó diplomáticamente el embajador ruso Kabul, Samir Kabulov. El periodista ruso Alkide Gunok de Bremiat Novostey, haciendo pública una información proporcionada por una fuente de los servicios secretos afganos, ha escrito que el 85% de toda la droga producida en Afganistán se transporta al exterior por medio de la aviación estadounidense. El general ruso Mahmoud Garret, excomandante de las tropas soviéticas en Afganistán, manifestó a Russia Today: los estadounidenses no hacen nada contra la producción de droga en Afganistán porque les proporciona por lo menos $50,000 millones por año. No es un misterio que los estadounidenses transportan la droga en sus aeronaves militares al extranjero. El periodista estadounidense David Gibson de Newsmax ha citado una fuente anónima de los servicios de inteligencia de Estados Unidos al afirmar que la CIA siempre ha estado involucrada en el tráfico mundial de drogas y en Afganistán simplemente llevan a cabo su negocio favorito, como hicieron durante la guerra de Vietnam. El economista ruso Mikhail Kazin dijo en una entrevista que los estadounidenses están trabajando duro para mantener el tráfico de estupefacientes en Afganistán a través de las garantías de seguridad que la CIA da a los traficantes locales de drogas. Estados Unidos no se opone al narcotráfico afgano para no socavar la estabilidad de un gobierno apoyado por los principales traficantes de drogas en el país, empezando por el hermano de Karzai. Y lo escribe el famoso periodista norteamericano Eric Margolis en el Huntington Post, o sea, AOL. Lo sucedido en el pasado en Indochina y América Central indica que la CIA podría estar implicada en el tráfico de drogas afganas en mayor medida que la que ya sabemos. En ambos casos, los aviones de la CIA transportaban drogas al extranjero en nombre de sus aliados locales, y lo mismo podría ocurrir en Afganistán. Cuando la historia de la guerra se haya escrito, la sordida participación de Washington en el tráfico de heroína afgana será uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de Estados Unidos. Y aquí viene la pregunta: ¿narcodólares para salvar a los bancos en crisis? No, porque se agarraron el dinero de nosotros.
Antonio María Costa, director general de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en una entrevista al semanario austríaco Prophet, declaró: el narcotráfico es la única industria en crecimiento. Las ganancias son reinvertidas solo en parte en actividades ilegales. El resto del dinero se coloca en la economía legal mediante operaciones de blanqueo, o sea, lavado de dinero. No sabemos cuánto, pero el volumen es impresionante. Esto significa la entrada de capital de inversión. Hay indicios de que estos fondos también acabaron en el sector financiero, que está bajo presión evidente desde la segunda mitad del año debido a la crisis financiera mundial. El dinero del tráfico de drogas es actualmente el único capital líquido disponible para inversión. En la segunda mitad del 2008, la liquidez era el principal problema del sistema bancario. De ahí que este capital en efectivo se haya convertido en un factor importante. Parece que los préstamos bancarios han sido financiados con dinero que proviene del narcotráfico y otras actividades ilegales. Es obviamente difícil de probar, pero hay indicios de que algunos bancos se han salvado por estos medios. Ahora que al final Air America era una línea aérea estadounidense establecida en 1946, propiedad de la Central Intelligence Agency y gestionada por su división de operaciones especiales, responsable de las actividades secretas de la compañía desde 1950 hasta 1976. Para más información sobre participación de la CIA y de Air America en el tráfico, véase Alfred W. McCoy, The Politics of Heroines in Southeast Asia, 1972. Eso es 1972, estamos en 2015. Te recomiendo que veas la sobredosis de Adgana. Ya no son 180 toneladas, señores, son 6.500 toneladas de heroína que se trafican alrededor del mundo. ¿Y a dónde viene a parar la mayoría? A Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos los clientes. Y por eso no ves que hayan programas para ayudar a jóvenes a sacarlos de las drogas. No, quieren más. ¿Por qué? Porque es un negocio que trabajan junto con las cárceles privadas. Así que te lo dejo de tarea para que le pienses mucho y podamos empezar a hacer cambios. ¿O quieres hijos drogadictos? Tarde o temprano, señores, esa cocaína, esa heroína va a llegar a las manos de tus hijos. Y una vez que ellos la consuman, va a ser difícil que lo puedan prevenir. Así que nos retiramos. Vamos a continuar y siguen pendientes de posiblemente hablemos del capitalismo, a menos que salga algo más importante como esto. Te subí el video que dura 1 hora para que vea lo que está ocurriendo en el mundo, ¿ok? Así que se despide de ustedes La Voz de América, tu voz, con tu servidor Marco Antonio Benítez, desde el Condado de Ventura para el resto del mundo. Hasta pronto, mañana a partir de las 6 horas del Pacífico. Catch me if you can, I'll be running with your hand, I'll be running to the places we go when we like to be alone. No, in a room for two, we can sing to the moon, we can dance like the crazy ones and make laugh until the sun comes up. And we could sing along through the night and day. We could sing along 'cause it makes the rain.